por Luna TV, Canal 25. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV, Canal 25. Nuestras plataformas digitales todas están ahí para que usted se mantenga al tanto pendiente de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. También puede darle seguimiento a Luna TV a través de nuestra página web www.lunatv.do y las aplicaciones, puede descargarla y puede ver en vivo y en directo toda la programación de Luna. Ya las personas que estaban buscando el canal 25 en alguno de los cables, pues lo va a encontrar. 25 como este año 2025, que será gigante definitivamente. Señores, seguimos hablando de la tragedia que ha afectado de manera tan fuerte a la República Dominicana. Ya estamos hablando de 231 fallecidos. Lamentablemente, la semana pasada estuvimos mencionando a los 221 que fueron recogidos de la zona cero, los cadáveres que fueron encontrados en el colapso de este techo de la discoteca de Yepset. Pero 10 personas han fallecido en diferentes centros de salud. Yo lo dije la semana pasada que aunque esperábamos que no sucediera, pero como habían algunas personas que estaban en estado reservado, pues no sabíamos lo que podría suceder y que este número podría elevarse, y así ha sucedido. Una semana después de este trágico incidente, no voy a decir accidente, porque todos sabemos lo que sucedió allí. Aunque están las investigaciones, hay que hacer estos estudios técnicos porque hay que dar detalles específicos, pero lamentablemente la negligencia que hay en nuestro país con las obras que se construyen, no se hacen las supervisiones del lugar. Y luego de que esto sucedió, pues muchas personas están llamando la atención de que hay edificios que están a punto de colapsar, que han llamado la atención de las autoridades y que hasta ahora no han recibido respuestas. Más adelante vamos a presentar un video del edificio que alberga la Corte de Apelación en el Distrito Nacional. He visto varias escuelas también que han denunciado que no envían a sus hijos, los padres, por esta misma situación, porque en cualquier momento entonces puede suceder otra tragedia. Además de ciertas obras que tienen años construidas y que no lo supervisan. Años de construcción, se ve, es visible el deterioro, y quienes tienen que hacer su trabajo de periódicamente supervisarla y si necesitan mantenimiento hacerlo, pues no lo hacen. Mientras tanto, ahora estamos hablando de 221 personas que perdieron la vida en una terrible catástrofe que ha marcado la República Dominicana para siempre. Vamos a ver algunos de los titulares que tienen los periódicos para el día de hoy. Vamos a iniciar con el Diario Libre. Ahí está. Luis Abinader reconoce que la tragedia del Jet Set tocó a todos en el país. El presidente en la semanal habló bastante sobre este tema y nos imaginábamos que iba a ser cuestionado precisamente. Él dijo que perdió a 11, 12 personas muy cercanas. Lo sabemos, la misma gobernadora que fue la primera que dio la voz de alerta, la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz. También el hijo de Eduardo Estrella, que él fue el padrino de la boda, que hace aproximadamente 6, 7 meses que ellos se casaron, y lamentablemente hoy estamos hablando de su fallecimiento. Así también como todas las personas que fallecieron allí, y que no solo los dominicanos que nos encontramos en el país sentimos el dolor como si conociéramos a alguien. También los dominicanos que están fuera de la República Dominicana han hecho vigilias y han llamado la atención de las autoridades, y gente que ni siquiera son dominicanos también. Dicen que se debe investigar y han enviado las condolencias al país y a las personas afectadas y los familiares. Hay gente
que no estuvo allí, ni conoce a nadie de los que estaban allí, y dicen, yo necesito ayuda psicológica. Vi a un joven que fue detrás de la prensa diciendo que no podía borrar esas imágenes de su mente. Imagínese usted que él lo vio a través de las redes sociales. Imagínese las personas que estuvieron y vivieron en carne propia todo esto que sucedió y que se les repite a diario en su mente. La gente que perdió un ser querido, definitivamente sí se necesita ayuda psicológica en nuestro país. Y nosotros que somos tan alegres que a veces no le damos mucha mente a las cosas en nuestro país, o como decimos, nos hacemos los locos, pero con esto nadie se puede hacer de la vista gorda. Es un sentir nacional lo que sucede luego de vivir esta terrible catástrofe. El alcalde de Nueva York honra a los muertos. Eric Adams estuvo en la zona cero, ahí estamos viendo la imagen principal del Diario Libre. También, según las declaraciones que dio, le ofreció ayuda a la República Dominicana para investigar toda esta situación. Allí resaltó lo que vivió con las Torres Gemelas, el 11-11, que él en ese momento era policía. Entonces él narró su experiencia y se le vio afligido cuando llegó al lugar, a la zona cero de esta tragedia. Personas turistas han ido a este lugar y se le ha visto afligidos viendo la situación que se vive allí, cómo se respira este ambiente, y ver entonces este altar que han creado allí frente a la discoteca. Imagínese usted quienes han sido afectados directamente de esta tragedia. Airaject realiza su primer vuelo a los Estados Unidos. Ya han iniciado entonces con este proceso de los vuelos, lo que se había hablado luego del acuerdo de cielos abiertos, los vuelos que se iban a realizar, en este caso a Miami, se habla de Puerto Rico y también pues Nueva York, pero en este caso fue del aeropuerto de Santo Domingo, Las Américas, al aeropuerto internacional de Miami. Migración devolvió casi 1 millón de extranjeros en 4 años. Esas son las cifras que da la Dirección General de Migración. Vamos a decir, son cifras oficiales de migración. Así lo dio a conocer Lee Ballester, el director de Migración. Informó que entre agosto del 20 y abril del 2024, entonces se devolvieron 1 millón de extranjeros que se encontraban en condición irregular en la República Dominicana. Siempre hay que repetir lo mismo con este tema. No solamente son haitianos, aquí en la República Dominicana hay muchísima gente que están ilegales, venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades. Aquí se le presta atención a los haitianos porque es la mayor cantidad de ilegales que viven en nuestro país, pero el mismo problema de siempre. Dicen que deportan 10.000 indocumentados, en 12 días dicen que van más de 14.000. Pero entonces todos estos números no se reflejan cuando los haitianos siguen entonces penetrando al territorio nacional de la misma manera. Todos sabemos cómo funciona. Aquí yo he presentado muchísimas denuncias, ellos mismos diciendo cuál es el proceso para poder retornar a la República Dominicana, cuánto tienen que pagar. O sea, seguimos en el mismo círculo. Hacemos los operativos, deportaciones, algunos no llegan ni siquiera a la frontera, pagan su dinero y vuelven como si nada a la República Dominicana. Presentan la primer querella por la tragedia del Jet Set. Más adelante vamos a ver los detalles sobre esta primera denuncia y el representante en el caso de Félix Portes, quien es el abogado de los querellantes, y contra quiénes son, porque no solamente es contra el propietario, el dueño de la discoteca, sino también contra el Estado dominicano.
Desalojan escuela en Samaná por malas condiciones. Lo mismo que mencioné hace un ratito. He visto varias denuncias de escuelas que están totalmente deterioradas, no están en condiciones de recibir a los estudiantes, los padres asustados, por así decirlo, y luego de ver todo lo que ha sucedido, entonces no envían a los niños a estos centros educativos. Nos preguntamos entonces en qué se invierte el dinero de educación. Uno de los mayores presupuestos que tiene el Ministerio de Educación se divide en el INAVIE y demás. Y no hablamos de un escándalo en el INAVIE, hablamos de un escándalo en el mismo Ministerio de Educación directamente, de cómo se distribuye el % para la educación, a dónde van destinados, porque si no vemos que preparan a los maestros, que es una de las cosas más importantes, para poder entonces dar una educación de buena calidad, porque no sirve de nada tampoco que hagan 100,000 escuelas cuando los profesores no están debidamente preparados. Y es lo que sucede también en nuestro país. Lamentablemente sucede de todo, ni las escuelas están preparadas, ni muchos de los profesores tampoco. Sacamos siempre mala nota en todas las estadísticas que andan por ahí a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿en qué se distribuye ese %, ese gran % que tiene el Ministerio de Educación? Porque si hay muchísimas escuelas que están en malas condiciones, muchísimas protestas que hacen los padres para que arreglen el establecimiento, el local, por así decirlo, y no lo hacen. Entonces, ¿a qué se destina ese dinero? Luis Miguel de Camps tiene un tremendo trabajo. Luego de que ha sido designado como el ministro de Educación, hemos escuchado poco hablar sobre el nuevo ministro, pero lo que nosotros necesitamos es que se pongan a trabajar. Y la racha que lleva entonces el Ministerio de Educación con estos ministros, el Roberto Fulcar y Ángel Hernández, que salieron de ahí alabando el trabajo que realizaron, pero así como me pregunto yo que cuál fue el trabajo, qué tienen que exhibir, cuáles fueron esos logros. Así están la mayoría de personas preguntándose, ¿qué exhibe Ángel Hernández, que desde que llegó al ministerio comenzó a hablar sobre estas irregularidades, muchísimas denuncias, que cuántos millones se iban al zafacón? Pero mientras tanto, ¿qué hizo él para poder resolver esos temas? Un Roberto Fulcar que gastó millones en esta educación virtual que no sirvió para nada. Un año perdido, dinero perdido, y los resultados no se vieron por ningún lado y beneficiando gente que ni canales tiene. Entonces, ¿cómo podemos ver un avance en educación si los ministros ni siquiera se preocupan? Yo creo que ningún gobierno se ha preocupado tanto por la educación de nuestro país para poder ver un avance. Sustituyen una viga dañada en el puente de la 17. Ese es otro tema también que con todo esto que ha sucedido, pues están denunciando que necesita intervención. Dijeron que iban a comenzar entonces a reparar después de tantas denuncias. Vi muchísima gente que fue al puente, hizo estos videos por el temor de que este colapsara y pudiera suceder otra tragedia. Este puente que comunica al Distrito Nacional con Santo Domingo Oeste. Muchos quejándose, años que este puente tiene de construcción, y ahí escuché yo a alguien que estaba mencionando que ese puente lo trajeron creo que de Argentina, como con 40 años de uso. Imagínese usted lo deteriorado que puede estar. El gobierno dispone aumento salarial a empleadas domésticas de un 30%. La ciudad sanitaria va por un buen camino, busca ser referencia de los hospitales públicos de nuestro país. Todavía estamos esperando por la ciudad sanitaria en la República Dominicana. Vamos a continuar con otro de los periódicos el día de hoy. Otra de las portadas que tenemos por ahí es el Listín Diario. Y la imagen que se muestra en todos es la visita del alcalde de Nueva York
Ahí lo vemos entonces en la zona cero y confesó estar impactado por la magnitud de esta tragedia. Nunca antes visto en la República Dominicana, una de las más grandes a nivel mundial. Imagínese usted. Disponen restricciones para la Semana Santa, se han cancelado las fiestas, el expendio de bebidas alcohólicas, ya han anunciado entonces, la ministra Faride ha hablado sobre estas medidas y los balnearios que van a estar cerrados y las playas y la mayoría de las actividades que siempre están pautadas para esta fecha de Semana Santa, pues todas o la mayoría se han cancelado. Hay algunas que los artistas tomaron la decisión. Están también las medidas que ha dicho el gobierno que se van a tomar, pero mientras tanto esto es solo en una parte de la República Dominicana, porque sabemos que en otros lugares no llegan para allá, y estoy hablando de Punta Cana específicamente. Hay vacíos en la supervisión de obras privadas. Lo que muchos sabíamos que sucede, eso lo dijo el presidente Luis Abinader en la semanal, admitió que existen vacíos legales con relación de esta supervisión obligatoria de las obras y las construcciones realizadas en el sector privado. Entonces, si sabemos que hay un vacío en la supervisión de obras, ¿por qué entonces no se toman las medidas necesarias para poder entonces supervisarlas? Sabemos que aquí si una gente va a construir tiene que pedir un permiso. Te dan tu permiso del ayuntamiento, dependiendo del mismo Ministerio de Medio Ambiente. Se necesitan tener los permisos y luego de construir entonces se necesita la supervisión periódicamente de esas obras. Y aquí hay gente que construye y no sabe si ese terreno pues puede soportar una infraestructura de tal magnitud. Aquí muchísima gente está construyendo a lo loco, lamentablemente, sin medidas, sin tener esos papeles, de manera ilegal. Y estamos hablando de que en Santiago, como estamos creciendo de manera vertical, es para arriba, muchísimas edificaciones hemos visto en estos últimos años. Me imagino, uno dice que me imagino, porque como están haciendo tantos edificios que deben tener entonces todos sus papeles en reglamento, ¿verdad? Uno lo supone. Pero entonces luego de construida, ¿cómo es el proceso para darle la supervisión cada cierto tiempo? No sabemos, y las instituciones que están para eso entonces no realizan su trabajo. Y ahora, después que pasó todo esto de la tragedia, está todo el mundo diciendo que hay que supervisar, que hay que tomar medidas, que hay que ser responsable. Pero tuvo que pasar esto donde murieron 231 personas para que entonces tomen esas medidas. Fue como mencioné ayer, aquí ponen candado después que les roban. Y el presidente lo sabe, la mayoría de gente que construye sin pedir permiso lo sabe. Y luego entonces estamos lamentándonos. Transacciones del dólar al 60 por 1. Se ha mantenido en 60 pesos el dólar por ahora, y en estos días hablamos que llegó hasta 63 pesos el dólar. Pero según nuestras autoridades, esto no va a afectar la economía de nuestro país. El Listín Diario hace un reportaje sobre la vida debajo del puente de la 17. Ahora todo el mundo está al tanto de lo que podría suceder allí. Ya las autoridades están alerta, entonces quiere decir que van a iniciar con estos trabajos para no tener que hablar entonces de otra mala noticia. Vamos a pasar ahora al periódico El Caribe y algunos titulares que tiene por ahí este diario para el día de hoy. La Pucamaima tiene quinto lugar en evento de diseño sísmico. Edificio de la Corte de Apelación del Distrito Nacional es un peligro público. Dicen que podría colapsar. Más adelante vamos a ver imágenes de cómo se encuentra este edificio. Las alertas
que le han hecho a las autoridades y esta es la fecha. Yo apuesto que ahora sí le van a buscar una solución, luego de ver todo lo que ha sucedido. El COE anunciará operativo hoy por la Semana Santa. En estos días hemos visto los datos del Centro de Operaciones de Emergencia por las lluvias en gran parte del país, algunas provincias en alerta. Vi fuertes inundaciones en Puerto Plata. Aquí en Santiago llovió bastante, pero en el caso de otros lugares, pues estas inundaciones y estas fuertes lluvias provocaron hasta derrumbes. Más felicitaciones al Caribe por su aniversario. Lanzarán estrategia de salud mental por la tragedia. Alertan de posibles trastornos, lo que mencionaba. Ahora, aparte de entonces saber por qué pasó, cómo pasó, como dijo el presidente, también es una etapa de buscar ayuda en los psicólogos luego de esta tragedia, porque mucha gente pues ha quedado marcada por esto y se necesita entonces que las personas puedan desahogarse, porque esto es un trauma. Esto es un trauma muy fuerte y se debe buscar ayuda. El alcalde de Nueva York, ahí también vemos la imagen, como lo mencioné, en todos los periódicos está la fotografía de Eric Adams en la zona cero de esta tragedia. Abinader condecora a los brigadistas por labor de rescate, más de 565 específicamente rescatistas serán condecorados luego entonces de trabajar en esta terrible tragedia la madrugada del martes 8 de abril. Un día que quedará marcado en la vida de todos los dominicanos, 8 de abril, y que una semana después el dolor sigue de la misma manera. Yo dije que cada día será más difícil, tanto para los familiares que se darán cuenta que su ser querido no va a estar más con ellos, reviviendo esos momentos, tantos videos que hay colgados en las redes sociales mostrando lo que sucedió. Y la gente que estuvo ahí, eso se le va a repetir para toda la vida. Por eso es importante entonces buscar ayuda. Y como ya informé que lanzarán esta estrategia de salud mental para poder entonces darle la ayuda necesaria a esas personas que estuvieron ahí presentes, los familiares, que lamentablemente esta tragedia no se va a borrar tan fácilmente. Congreso y escuelas recesan hasta el lunes 21, luego de la Semana Santa, pues ya el lunes 21 retornan muchos a su horario normal, tanto de las escuelas como a su trabajo. Esos son algunos de los titulares que tiene el Caribe para el día de hoy. Pero mientras tanto, nosotros vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos con más a primera hora. Continuación, a primera hora con Roberto Tineo y Jaycee Díaz.